Queremos resolver las ecuaciones exponenciales dadas mediante ritmos de registro. Si una ecuación exponencial tiene solo una parte exponencial como estos dos ejemplos, queremos aislar la parte exponencial y luego tome el registro de ambos lados de la ecuación para resolver la variable. Mirando nuestra primera ecuación, tenemos 9 levantados al poder de x plus 34 igual 93. Otra vez, nuestro primer paso es aislar la parte exponencial o aislar 9 levantado al poder de x, así que, queremos deshacer esta adición. Entonces, restaremos 34 en ambos lados de la ecuación. Esto sería 0. Así que ahora tenemos 9 levantados al poder de x igual a 60. Ahora que tenemos la parte exponencial aislada, tomaremos el registro común o el registro natural de ambos lados de la ecuación, y utilizamos el registro común o el registro natural porque tenemos que usar la calculadora para resolver esto para x. Vamos adelante, y tomemos el registro natural de ambos lados de la ecuación. Y ahora al lado izquierdo de la ecuación, podemos aplicar la propiedad de energía de los ritmos de registro y mover este exponente al frente. Entonces, ahora tenemos x veces registro natural 9 igual a el registro natural 60 y ahora para resolver para x, podemos deshacer esta multiplicación dividiendo ambos lados por el registro natural 9. En el lado izquierdo, esto simplifica a 1. Por lo tanto, tenemos x igual a este cociente aquí, que tendrá que obtener una aproximación decimal para el calculador. Entonces, tendremos un registro natural 60 dividido por el registro natural 9. Alrededor de 4 lugares decimales, so x es aproximadamente 1.8634. Entonces, si enviamos esto de vuelta a la ecuación original, esto significa que 9 alcanzado al poder de 1.8634 más 34 debe ser igual o aproximadamente 94. Vamos adelante y compruebe esto. Porque hicimos redondo hacia abajo, el valor es ligeramente menos de 94, pero esto verifica nuestra respuesta. Mirando nuestro segundo ejemplo, queremos aislar e elevado al poder de 2x. Entonces, para el primer paso, deshacemos la subtracción al agregar 9 a ambos lados. Así tenemos 4 veces e elevado al poder de 2x iguales. Esto va a ser 56, y también queremos deshacer esta multiplicación aquí entre los 4 y elevado al poder de 2x. Ahora, dividiremos ambos lados por 4. Esto simplifica el 1, por lo que hemos elevado al poder de 2x igual a 14. Y ahora tomaremos el registro de ambos lados. Y porque tenemos base aquí, será mucho más fácil si tomamos el registro natural de ambos lados. Así tenemos el registro natural de al poder de 2x igual a el registro natural 14. Y ahora aplicaremos la propiedad de energía de los ritmos de registro aquí para que podamos mover este exponente de 2x al frente. Entonces, esto ahora va a ser 2 veces el registro natural e igual a el registro natural 14. El registro natural es realmente igual a 1. Recuerde, el registro natural es la base e. Y a la primera potencia es igual a e, verificando que el registro natural es igual a 1. Así que, podemos solo dejar este registro natural e, pero en caso de que no lo reconocemos, ahora podemos solucionar x dividiendo ambos lados por 2 el registro natural e. Dos sobre 2 simplifica a 1. Registro naturales sobre registro naturales simplifica a 1. Así, x es igual a este cociente aquí, que utilizaremos una calculadora para obtener una aproximación decimal. Así que nuestro numerador es el registro natural 14, y lo dividiremos por 2 o 12 registro natural e. So, x es aproximadamente 1.3195. Lo que significa 4 veces e, levantado a la potencia de 2 veces 1.3195 menos 9 debe ser aproximadamente igual a 47. Vamos adelante y compruebe esto. El segundo registro natural hace crecer al poder de 2 veces 1.3195 menos 9 y es aproximadamente 47.
Entonces, esto verifica nuestra solución. Bien, vamos a echar un vistazo a un ejemplo más en el siguiente video. Espero que hayas encontrado esto útil.